Bueno, el día de hoy estamos en nuestro tercer domingo ya de la primera estación del año, de la estación de Adviento. Y es muy interesante en el leccionario que venimos siguiendo cómo los que lo configuraron nos llevan de Isaías a San Mateo. Y vemos cómo muy interesante San Mateo tiene ese propósito de mostrarnos cómo el Señor Jesús es también aquel Mesías de Isaías. Y el día de hoy vemos un aspecto muy interesante del ministerio del Señor Jesús, que se trata de precisamente cómo Él, el Señor Jesús, se presenta a sí mismo y quién dice Jesús que es de sí mismo. Han habido muchas personas a lo largo de la historia que dicen que Jesús nunca dijo que Él era el Mesías. Hay muchos que dicen que Jesús nunca afirmó tal cosa y que por el contrario Él era simplemente otro profeta que anunciaba la adoración al único Dios. Bueno, si vemos este pasaje en particular de Mateo 11, y lo conectamos con el pasaje que hemos leído en Isaías 35, fíjense cómo el Señor Jesús hace referencia a lo que Isaías en cierto momento promete. Isaías 35 nos habla del futuro glorioso de Sión y dice que los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Y el Señor Jesús refiere este pasaje como diciéndolos, miren lo que sucede. San Mateo en este pasaje nos demuestra y nos relaciona todas las promesas del Antiguo Testamento en donde la llegada del Mesías iba a ser el inicio de grandes cambios y de grandes sucesos a los que precisamente Jesús se refiere aquí. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. En este pasaje que nosotros tenemos el día de hoy, Jesús dialoga de manera indirecta, Jesús se comunica de manera indirecta con San Juan el Bautista. Y San Juan, que conocía del Señor Jesús, San Juan Bautista, que fue el primer creyente del Nuevo Testamento, San Juan Bautista, que es el creyente más joven que registra la Escritura en haber creído, de repente curiosamente viene y pregunta que si Jesús era de aquel de quien se había prometido. Y fíjense que es una cosa muy interesante notar la experiencia espiritual de San Juan Bautista como un humano, como un hombre, que a pesar de lo que ahorita vamos a ver, tiene siempre esta pregunta, tiene siempre la incógnita. Si ustedes se fijan para este momento, San Juan está en la cárcel y me parece que no es posible, no sería correcto decir que San Juan no sabía quién era Jesús. San Juan, como creyente, ya sabía quién era el Mesías prometido. Eso lo declara la Escritura desde el vientre de su mamá. San Juan Bautista ya también había recibido la confirmación cuando el cielo se abrió y anunció: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y finalmente aquí San Juan le pregunta: ¿eres tú? No creo que debamos decir que él no sabía. Simplemente que él como creyente, como cualquier persona en aflicción, pregunta: ¿eres tú el Mesías? Pero no debemos tomar esto como una duda, sino como una simple pregunta. ¿Y por qué una pregunta y no una duda? Fíjense que de los seguidores de San Juan Bautista, muchos de ellos empezaron a seguir
a Jesús. Y de hecho es muy interesante y muy bonito el testimonio de San Juan Bautista, como él, imagínense si hubiera sido un asunto de seguidores. El Señor Jesús literal le robó sus seguidores a San Juan Bautista. Y muchos de los seguidores de San Juan se fueron con Jesús. Y es una cosa muy bonita que San Juan dice, es necesario que ya, yo vine para mi propósito, pero ya es necesario que se acabe Juan para que empiece Jesús. Y entonces esta pregunta que San Juan envía a Jesús, muy posiblemente es por el bien de los mensajeros. Muy posiblemente es para que esos que fueron a preguntar se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Cómo es importante esto? Quizás fue por el bien de los mismos mensajeros. Y de alguna manera muy interesante, el Señor Jesús hace una descripción que nunca hizo con nadie más. El Señor Jesús empieza a describir a este hombre, el Bautista, y lo describe de una manera que ningún otro pasaje de la Escritura se asemeja en dicha descripción. No hay ningún pasaje en la palabra de Dios en el que de la boca misma de Dios se haya descrito y se haya exaltado tanto a un hombre como San Juan Bautista. Y el Señor Jesús les pregunta, ¿a qué vienen a los que estaban por allí? El Señor Jesús no nada más le robó sus seguidores a San Juan Bautista, sino que también le robó sus lugares de ministerio. Y entonces era un lugar popular a donde la gente ya iba. Y Jesús les dice, ¿a qué vienen? ¿Qué buscan? ¿Buscan algo sorprendente? ¿Buscan algo maravilloso? Dice aquí, ¿buscan a alguien vestido bonito? Dice, no, los vestidos bonitos están allá. Aquí lo que vas a encontrar es a un profeta. Y fíjense, muy interesante, aquí el Señor Jesús nos enseña muchas cosas sobre el mensaje profético del Antiguo Testamento. Sí, os digo, y más que profeta. El Señor Jesús, entre tantas cosas que nos dice aquí, nos está diciendo una cosa, fíjense, porque todos los profetas, versículo 13, y la ley profetizaron hasta Juan. Qué importante fue el ministerio de San Juan, que él en su vida fue el cierre del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la voz de los profetas, la voz de las promesas, todas estas grandes historias del Antiguo Testamento terminaron con San Juan. ¿Se acuerdan que mucha gente decía que San Juan era Elías? Una reencarnación o una reaparición. Esas son ideas griegas que se fueron metiendo en el pueblo de aquel entonces. Y vemos cómo San Juan es como en nuestras Biblias, ustedes se fijan, hay unas páginas en medio que nos dividen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ustedes lo ven en sus Biblias, hay de diferentes tipos. San Juan fue como esa hojita. San Juan es el final de toda la era de las promesas. Toda la era de los pactos terminan en la persona de San Juan. Y fíjense la importancia teológica de cuando San Juan dice es necesario que yo decrezca para que él ascienda. Porque San Juan entiende que en su persona, en su ministerio, el Antiguo Testamento termina. ¿Y saben por qué el Antiguo Testamento termina? Porque el Nuevo Testamento con el Señor Jesús inicia. El Antiguo Testamento, en el sentido en el que lo estamos viendo, es un libro de promesas. Es un libro de profecías.
Es un libro en el que Dios habla, en el que Dios interactúa y en el que Dios dice esto va a pasar y esto sucede. Cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, estaba en Egipto, Dios envía a su profeta Moisés para prometerles libertad, para prometerles una tierra. Cuando el pueblo de Israel estaba en cautividad, el Señor envía a sus profetas, envía a Daniel, a Esdras y a Nehemías para predicar nueva libertad. E incluso cuando Israel estaba en pecado, el Señor envía a sus profetas para anunciarles o juicio o el perdón de pecados. Y si ustedes se fijan, son promesas y promesas y promesas en el Antiguo Testamento. Y si ustedes ven, por ejemplo, ahí en el vocero una promesa, pues no nada más requiere de la intención de la persona que lo dice, sino que también necesita que nosotros confiemos en que la promesa es cierta. Sin embargo, las promesas del Antiguo Testamento son un poquito diferentes a las promesas que nosotros hacemos. Y son diferentes porque cada promesa es una prueba de algo más. Cada promesa es una comprobación de algo que viene más adelante. ¿Y por qué les digo por qué el Señor Jesús habla de San Juan Bautista como una persona tan importante, como una persona destacable? Porque si ustedes se fijan al inicio del Evangelio según San Juan, el otro San Juan, el mensajero, San Juan Bautista, la profecía, digamos en carne, no era un fin en sí mismo, ¿sí? El chiste de todo no era San Juan. El chiste de todas las profecías no era que un día llegara Juan, ¿o sí? El propósito, fíjense, de todas las profecías del Antiguo Testamento, profecías que se cumplieron en aquel momento, profecías que se cumplieron en Navidad o profecías que aún no se cumplen, ninguna de ellas es el objetivo final. El Señor en nuestra vida humana nos promete muchas cosas. El Señor en nuestra vida cristiana nos promete infinidad de cosas. Nos promete salud, nos promete seguridad, nos promete gozo, nos promete certeza. Todo esto el Señor nos promete. Y yo les pregunto, ¿de qué tamaño sería tu Dios si sus promesas y las promesas que Él te da y las cumple fueran todo lo que esperas de Él? Fíjate, si para ti tu Dios es el Dios que te prometió buena economía, el día que te lo conceda, se acabó tu Dios. ¿Sí o no? Si tu Dios es el Dios, no sé, de un trabajo exitoso, si tu Dios es del tamaño de tu promesa, el día que se cumpla, ¿qué le pasó a ese Dios? ¿Se fijan qué pequeño sería ver a Dios como si lo pusiéramos del tamaño de una promesa? Imagínense si todo el Dios de las profecías hubiera sido Juan. Imagínense que todo el Antiguo Testamento es Juan. Sí, el Señor Jesús dice, el más grande de todos los hombres en la historia de la humanidad. No ha habido hombre más glorioso que San Juan. Y dice, pero incluso él es más chiquito que el más pequeño de los santos en gloria. Nuestro Dios no puede ser tan pequeño. No puede ser que las promesas que Dios nos dé sean todo lo que hay y se acabó. Fíjense, en el Antiguo Testamento les digo, cada promesa no era lo último que Dios me iba a dar, sino que toda promesa, toda profecía que el Señor hacía y que cumplía, eran como una señal, eran un indicador hacia algo más que iba a venir.
La promesa del nacimiento de Juan, el cumplimiento del nacimiento de Juan, ¿fue todo lo que iba a pasar? ¿O cuál fue el punto de la promesa y del nacimiento de San Juan? El punto de que San Juan viniera, naciera y viviera era porque él iba a ser el que apuntara y el que nos llevara a Jesús. Todas las promesas del Antiguo Testamento, las promesas de la tierra prometida, las promesas de la heredad, las promesas de la libertad, todas esas promesas que el Señor en su momento cumplió, nos apuntaban y nos llevaban a la gran promesa del Mesías prometido. ¿Se fijan que no eran un fin en sí mismas? Si Dios todo lo que tenía planeado para Israel era la tierra, ahorita que ya la tienen, ¿qué? Y ya se acabó. Y decimos que Dios para nosotros tiene promesas, tiene promesas que cumple en nuestra vida. Ustedes son una promesa cumplida, déjenme que les diga. Y ya se acabó. Hermanos, cada petición, cada oración que nosotros hacemos a Dios, cada palabra que el Señor nos concede, cada promesa que el Señor nos hace, nos lleva a la gran promesa. Nos apuntan a una promesa que es la verdadera. ¿Por qué el Señor te promete salud? ¿Por qué el Señor te promete gozo? ¿Por qué el Señor te promete prosperidad? Para que cada una de esas promesas, cuando se cumplan, te lleven a la gran promesa que es la vida eterna. La vida eterna, hermanos, que es enorme, que es eterna, que nunca terminará, es la gran promesa que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y así como todas las profecías que vimos que eclipsaron en San Juan Bautista se cumplieron en la venida del Mesías prometido, todas y cada una de las promesas que el Señor haga a tu vida, que el Señor cumpla en tu vida o en tu familia, no son otra cosa sino señales, sino muestras de que un día el Mesías volverá y de que un día el Señor te salvará y de que un día el Señor vendrá por ti. Porque el Señor Jesús precisamente le dijo a los mensajeros de San Juan, díganle, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. ¿Se fijan que el punto no era eso? El punto no era la resurrección, el punto no era la sanidad. ¿Se fijan que eso ni siquiera era lo trascendente? ¿Qué era lo importante? Que todas esas cosas que estaban pasando anunciaban que Jesús había llegado. Y entonces en tu vida cristiana, todo lo que suceda, todo lo que el Señor te dé, eso no es todo. Eso no es todo lo que el Señor tiene preparado para ti. Sino que cada que el Señor te conceda algo, cada que el Señor te bendiga con algo, cada profecía que el Señor cumpla sobre tu vida, no es otra cosa sino una señal hacia la promesa de que Jesús viene otra vez. De que Jesús está aquí. No nos conformemos con San Juan. No nos conformemos con una bendición que es la más grande de nuestra vida. No, un día se va a acabar. No te conformes con que el Señor responda a tu salud o que el Señor responda en tus finanzas. No, eso es nada más un San Juancito muy bonito, muy perfecto, muy glorioso como el Señor lo da. Pero eso no es todo. ¿Cuál fue el propósito de San Juan Bautista? Llevarnos a Jesús. ¿Cuál es el propósito de cada promesa que el Señor cumple en tu vida? Llevarte a Jesús. Y dice Isaías, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hermanos, que cada vez que llegue a tu vida un San Juan de promesas, un San Juan de bendiciones, que te acuerdes que un día no va a ser un San Juancito, un día Dios mismo vendrá y te salvará. Vamos a estar de pie, vamos a orar.